Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Sánchez, soy el gerente general de una pyme nacional en Costa Rica llamada Research and Performance Biomechanics y además trabajo como investigador en el Centro de Investigación de Tecnologías Nuevas o New Technologies Research Center en la Universidad de Bohemia Occidental en República Checa. Le agradezco en primer orden al Comité Olímpico por la invitación, por razones obvias, en este caso laborales, del proyecto de investigación como tal. No los pude acompañar de forma presencial, sin embargo, pues aprovechamos la tecnología para hacer esta presentación titulada Control del rendimiento deportivo, tendencias actuales y futuras. En primer lugar, les presento de forma resumida algunos de los proyectos que estamos trabajando en el centro de investigación. En este caso, tenemos muy desarrollada la parte de biomecánica, donde, por ejemplo, los colegas están desarrollando un modelo para la mano con todos sus tendones y músculos para lo que es simulación musculoesquelética y en paralelo a esto, se está desarrollando un modelo de la pelvis, en especial de las mujeres, para lo que son análisis de elementos finitos y también para técnicas médicas que se están utilizando actualmente para validar cuál es mejor cuando llega el momento de dar a luz. Además de eso, como podemos ver, los colegas también trabajan con la parte de choques o escenarios de choques. En la parte superior podemos ver un choque de un autobús y en la parte izquierda de la pantalla podemos ver lo que son un choque en un tren, por ejemplo. Todo esto lo utilizan para análisis de escenarios y con esto hacer un mejor diseño de toda la parte de seguridad del interior y exterior de los vehículos, por ejemplo. También, como pueden ver, está la parte de impactos también en bicicletas, por ejemplo. La animación no es quizás la mejor, pero que es bastante atinada y bastante precisa en todo lo que son los impactos como tal. Y en esta esquina derecha inferior, lo que podemos ver es el proyecto en el cual trabajo, donde básicamente lo que estamos haciendo es una simulación musculoesquelética en un software llamado Anybody Modeling System, donde lo que hacemos de forma sencilla es poder calcular las fuerzas de reacción en la interacción entre el socket y el muñón para amputados transfemorales, con el fin de obviamente mejorar el diseño eventualmente del socket. La agenda de la presentación es la siguiente. Empezamos con una introducción al concepto del control del rendimiento deportivo. Luego continuamos con algunas tecnologías para monitorear el dicho rendimiento. Algunos de los conceptos estadísticos que ustedes como gestores deben comprender. Y también continuamos con algunas tecnologías actuales y emergentes que se están utilizando pues, a nivel mundial. Además de esto, hacemos un repaso de algunos conceptos generales de implementar sistemas, por ejemplo, como el smartphone o el smartwatch para el control de monitoreo de lesiones. Y cerramos con un pequeño caso práctico, que en este caso va a ser únicamente por medio del video. Entonces, para iniciar, perdón, para iniciar el control del rendimiento deportivo, debemos básicamente tener en cuenta que el ser humano es un sistema bastante complejo. Acá en esta imagen que pues resume de alguna forma parte de la complejidad del ser humano y en especial del rendimiento deportivo,
está, por ejemplo, temas como la hidratación, la fatiga, el sueño, obviamente qué tipo de entrenamiento está haciendo, algunos temas más básicos quizás, pero de igual forma muy aplicables, como lo son la frecuencia cardíaca, la variabilidad en esta frecuencia cardíaca, y pues obviamente ahora con el desarrollo tecnológico, muchos de los smartphones y smartwatch tienen, por ejemplo, el GPS integrado y pues podemos controlar otras variables bastante interesantes. Podemos también y debemos controlar muy bien el peso de nuestros atletas, marcadores en sangre, que no todo el mundo lo hace, pero es algo bastante útil, en especial en atletas de alto rendimiento. La parte de composición corporal y algunos temas ya un poco más avanzados o tal vez no tan clásicos, como el uso de plataformas de fuerza y sistemas de captura tridimensional para el gesto deportivo como tal. En otras palabras, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es un sistema de muchas variables y por lo tanto su control es un poco complejo como tal. Como ya lo mencionamos y como ustedes pueden imaginar, los deportistas pues deben estar vinculados con muchos profesionales y no solo profesionales de título académico, sino también pues personas que realmente conozcan de su deporte y demás, que muchas veces saben quizás más en algunas ocasiones que alguien que haya sacado un título académico y viceversa. Pues cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades, como lo sabemos muy bien. Entonces, el deportista, pues idealmente debe tener toda su área médica, entiéndase la parte de fisiatría, el fisioterapeuta, la parte de ortopedia, psicología, súper importante, toda la parte también del preparador físico, el educador físico, la parte de marketing para toda la parte de sponsors o patrocinadores y también la parte de estadística, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que debemos siempre tener en cuenta que el deportista debe estar con un equipo multidisciplinario y al mismo tiempo interdisciplinario. En otras palabras, ustedes como gestores, una de sus grandes tareas es realmente facilitar que los atletas tengan acceso a esta cantidad interesante de profesionales para que realmente tengan un rendimiento adecuado. Prosiguiendo, está el tema de utilizar las tecnologías para monitorear el rendimiento deportivo. Entonces, las tecnologías existen por algo. Y en esta imagen un poco jocosa, lo que podemos ver es Soledad, donde pues nunca está de más alguien que ha venido haciendo las formas de la forma anterior, valga la redundancia, y pues no quiere aceptar la ayuda cuando se la ofrecen para hacerla de una mejor forma. Entonces, si siempre la excusa es, siempre lo he hecho así o estoy muy ocupado. Entonces, pues hay que tener ahí siempre su precaución, en especial con ver los alcances de las nuevas tecnologías. Sin embargo, también hoy por hoy hay que tener mucho cuidado con más bien los atletas e inclusive entrenadores y otros profesionales que quieren medir absolutamente todo. ¿Por qué? Porque les es muy interesante, etcétera. Y me incluyo en este grupo. Este, y pues tenemos que tener precaución con realmente estar valorando o tener datos de lo que realmente ocupamos y lo que realmente entendemos y sobre lo cual podemos actuar. En otras palabras, tenemos que llevar a un balance donde no tengamos demasiada atención al detalle que nos lleve a un nivel excesivo y por lo tanto estemos desperdiciando mucho tiempo y recursos en valorar o tener datos sin hacer nada con ellos y tampoco irse al otro extremo de así lo hemos hecho siempre y nos ha dado resultados, entonces no vamos a hacer nada. No, siempre hay que buscar la mejora, obviamente, y en especial si estamos
hablando de atletas de alto rendimiento, sabemos que un grado de diferencia puede ser la gran diferencia, valga la redundancia, entre la medalla de oro o sencillamente no llegar al medallero. Entonces, pues hay que tener bastante precaución con esto. Y en fin, sabemos que todo esto es llegar a un balance adecuado, que ustedes como gestores pues deben tener la precaución y obviamente la visión de cómo realmente llegar a este punto de equilibrio, que por supuesto no es tan sencillo. Ahora, la tecnología debe ser precisa y exacta. Son dos temas que normalmente se confunden técnicamente, pero que tienden a ser bastante similares. Por ejemplo, en esta imagen se evidencia una tecnología que no es ni precisa ni exacta. En otras palabras, no atina realmente al objetivo y sus datos son bastante dispersos entre sí. Por el otro lado, está la tecnología que puede ser muy exacta, pero no precisa. En otras palabras, sus valores andan muy cercanos entre sí, pero no están exactamente en el punto preciso donde quiero hacer la medición. Y por supuesto, lo que queremos de todas las tecnologías que utilicemos es que sean precisas, exactas y por lo tanto confiables. Y aquí entra lo que llamamos el Gold Standard, que básicamente es la tecnología o el método que utilizamos para tener la medición más acertada posible. Por otro lado, está lo que se conoce como el ciclo de adopción tecnológica, que es esta curva que vamos en la filmina, perdón, donde lo que podemos ver es, en una primera fase están los innovadores o los que crean realmente la tecnología. Luego de esto están quienes son los que adaptan o adoptan, perdón, esta tecnología de forma temprana, donde está el gran abismo, digámoslo de forma sencilla. ¿A qué voy con esto? Acá está la gente que sale el nuevo smartphone y hacen fila para ir a sacarlo de la tienda y quieren ser los primeros. Esos normalmente son los que, desde el punto de vista del rendimiento deportivo, pues tienen ciertas ventajas competitivas en el hecho de que ya están utilizando la tecnología cuando apenas la gran mayoría de usuarios empiezan a darse cuenta y empiezan a adaptar. En otras palabras, es un tema de tiempo. Entonces, normalmente los early adopters tienden a tener mayor cantidad de datos y obviamente mayor experiencia y por lo tanto tienen normalmente una posibilidad de llegar a tener valores pues para actuar sobre sus atletas y por lo tanto me pueden mejorar su rendimiento deportivo de una forma más temprana. Y por supuesto pues están los que se adecúan o que consumen la tecnología al puro final ya de forma rezagada, pero pues ya otras entidades o otros países inclusive, pues ya están utilizando la tecnología desde hace bastantes años anteriores a ellos. Y como en todo, pues siempre hay una curva de aprendizaje. Entonces, acá la pregunta para ustedes los gestores es, ¿en qué parte de la curva están ustedes realmente? ¿Dónde se categorizan? ¿Dónde se pondrían? Y obviamente, pues, tener la precaución del caso de igual forma, aún como si fueran a estar en los early adopters. Ok, ahora proseguimos con conceptos estadísticos. Ok, con los conceptos estadísticos, básicamente lo que quiero es dar algunos detalles importantes para los gestores deportivos. Entonces, iniciamos con el tema de general de la estadística. Entonces, ¿cómo funciona en forma muy general la estadística? Tenemos una población
de esta población tomamos una muestra aleatoria, sobre esta muestra aleatoria, realizamos las pruebas estadísticas y sobre esta pruebas de estadísticas y sus resultados inferimos en toda la población. En otras palabras, hacemos que de unos cuantos sacamos las conclusiones para toda la población. De aquí salen temas, por ejemplo, como la edad promedio a la que la persona se casa, la edad promedio, por ejemplo, de un atleta de alto rendimiento en taekwondo, o etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es simple y sencillamente como funciona de una forma muy general la estadística y por lo tanto, perdón, y por lo tanto, eh, pues debemos tener precaución con lo que estamos realmente haciendo. Y pues para nadie es un secreto, nuestros atletas normalmente no están en una población estadística normal. El tema de los gráficos es algo realmente relevante y esto es algo que ustedes como gestores debieran tener siempre muy presente y es una forma muy sencilla de resumir sus resultados. Entonces, de una forma bastante sencilla, por ejemplo, podemos ver la cantidad de medallas, por ejemplo, en Juegos Nacionales o en Olimpiadas o en campeonatos mundiales, etcétera, y ver cómo van esos gráficos a nivel general. Obviamente sabemos que hay generaciones, por ejemplo, cuando tenemos grupos de Juegos Nacionales, sabemos que normalmente van a estar una camada o una generación, lleva todo un proceso de formación, los llevamos al máximo normalmente y pues luego viene otra generación nueva. Eso pues es entendible, pero de igual forma como les digo, es bastante sencillo tener gráficos para comparar, por ejemplo, una generación con la siguiente y demás. Luego, como decíamos anteriormente, toda la parte estadística sale de lo que es la distribución normal y pues acá sabemos que el promedio no necesariamente es representativo de toda la población y además de eso puede ser que cada promedio que tomemos sea diferente de acuerdo a la cantidad y de los individuos específicos que seleccionemos como tal. Y obviamente hay muchos otros conceptos de pruebas de hipótesis, la parte de métodos, la parte de especificidad, etc. En otras palabras, hay muchos conceptos de estadística que se los dejo como tarea, si pueden pues, revisarlos para entender de una mejor forma. Esto es un ejemplo del índice de masa corporal, donde esta persona de la izquierda podemos ver que es pues, bastante musculosa, de una forma bastante popular, mientras que la persona de la derecha es obesa. Entonces, aquí podemos realmente ver que el famoso índice de masa corporal no siempre es realmente representativo o para poder realmente saber si la persona está con sobrepeso o no. Entonces, acá es realmente donde tenemos que ustedes como gestores y también los entrenadores, entrenadoras, atletas, en general, todos los relacionados con la parte del deporte, saber realmente qué es lo que estamos midiendo y para qué. Porque muchas veces, pues, sacamos datos y no realmente los utilizamos como debe ser. Ahora, también un tema muy relevante y como un ejemplo práctico también para ustedes es el tema de los diagramas de caja. En este caso es una investigación donde utilizaron varios dispositivos y midieron la frecuencia cardíaca de forma simultánea. Entonces podemos ver cómo se comporta cada uno de los sistemas o cada uno de los wearables y por lo tanto compararlos y ver su rango propiamente como tal. Entonces, ¿a qué voy con esto y de qué es los detalles quizás más relevantes para llevarse a casa? Es que esta área que está dentro del cuadrito
es donde están entre el cuartil 1 y el cuartil 3, en otras palabras, donde está la mayoría de la gente. Y estas barritas, que se llaman barras de error, básicamente es qué tan dispersos estuvieron los datos. En otras palabras, en este caso, en específico, este es uno de los equipos que tuvo menor precisión. Entonces podemos ver que la medición estuvo en un rango bastante grande. O sea, pudo haber medido entre 60 y 130 pulsaciones por minuto en todo este rango, y pues no sabemos si realmente estuvo con una medición adecuada o no. Mientras que, por ejemplo, este tiene un rango menor. Entonces podríamos decir o inferir que este sistema es más preciso que el de la par. Ahora bien, para terminar con el tema estadístico, normalmente, y eso inclusive en centros de investigaciones como en el cual me encuentro, utilizamos el alfa value o el valor de alfa de 0,05. Sin embargo, hay mucha pues tela que cortar en este tema, y no siempre, en especial cuando tratamos de atletas de alto rendimiento, el hecho de tener que una investigación no haya sido estadísticamente o significativa quiere decir que los resultados no sean realmente válidos como tal. Entonces, pues siempre hay que tener ahí el cuidado con la interpretación realmente, y saber que obviamente pues desde un punto de vista estadístico hay mucha discusión con este valor. Y también actualmente se utilizan algunas técnicas relativamente nuevas, por ejemplo, que están siendo empleadas en biomecánica, por ejemplo, como lo que es el Statistical Parametric Mapping o SPM, que básicamente no toma únicamente los valores pico o máximo o mínimo, por ejemplo, sino que hace una valoración de toda la curva como tal y valora, por ejemplo, en el caso de esta imagen, unos datos de una población normal, de una población en una carrera normal, mientras que en una carrera más rápida, y podemos ver las diferencias como tal. En este caso, para que me entiendan de una mejor forma, el área sombreada es donde hay una diferencia significativa entre cada una de las condiciones como tal. Acá les dejo la referencia por si quieren verla eventualmente. Ok, luego, con lo que son tecnologías actuales y emergentes, en este caso en particular es el SBMAT de la marca Texcan, donde básicamente lo que podemos hacer es una medición bilateral, en otras palabras, pierna izquierda, pierna derecha, y ponemos a la persona a hacer, por ejemplo, una sentadilla, un desplante, un salto contra movimiento, etc. Con base en esa información, decidimos si, por ejemplo, la persona ya está lista para volver al juego. Vemos temas clínicos, por ejemplo, como contusiones. Por ejemplo, en rugby se utiliza mucho que se pone a la persona a hacer una prueba de balance al inicio de la temporada, y si la persona sufrió un impacto bastante considerable, ya sea en entrenamiento o en competencia, se vuelve a valorar. Si la persona está en su misma línea basal que estaba anteriormente, pues se deja o se le permite continuar jugando, y caso contrario, sencillamente tiene que recuperarse de mejor forma. Entonces son algunas opciones, por ejemplo, que existen actualmente, que ya se utilizan bastante, en especial en comités olímpicos, centros como el ICODER, por ejemplo, de deporte a nivel nacional, y obviamente clubes de fútbol y demás. Acá tenemos unos videos o clips de algunas tecnologías pues, de primer mundo. En este caso podemos ver la tecnología de Qualysys, que es básicamente categorizada como sistemas de captura de movimiento en 3D. Las bolitas que ven en el video se llaman marcadores retroreflectivos,
y lo que hacen es, por medio de cámaras optoelectrónicas, capturar el gesto en forma tridimensional. Entonces podemos ver la técnica realmente de carrera, y esto lo utilizan en deportes no solo de atletismo o relacionados con la parte de propiamente el rendimiento en carrera, sino también atletas en otros deportes que tengan que hacer movimientos y cambios de direcciones, por ejemplo. El siguiente es un video sobre los sensores inerciales de Gate-Up, donde básicamente lo que nos dan en forma muy resumida es, por el ejemplo, la aceleración de impacto con la que, valga la redundancia, impactamos el suelo, que eso está correlacionado con el nivel de la carga muscular y por lo tanto neuromuscular, y por lo tanto con la parte de fatiga e inclusive el riesgo de lesiones. También nos da el tiempo que la persona está en la fase de apoyo, si está pronando, supinando, etc. Y además son datos continuos. Esto, para ponerlos en contexto, supongo que todos han visto el tema de Don Eliud Kipchoge, que básicamente rompió la barrera de las 2 horas en la maratón. Él utilizó esta marca en particular en la preparación para esta gran hazaña deportiva sin duda. Este video de la izquierda lo que nos muestra es una valoración, en este caso también bilateral, pero en otro gesto deportivo, donde básicamente estamos valorando la fuerza de la pierna izquierda y derecha en la parte de los isquiotibiales. Entonces esto lo utilizan ya actualmente la gran mayoría de clubes de fútbol, rugby, NFL, etcétera, a nivel mundial, pues en especial porque son bastante prácticos y, como ven, pues está conectado a una tablet y es bastante sencillo. Y por último está también, por ejemplo, el Fitlight, que son sensores con luces, luces con sensores que se prenden y se apagan al contacto, ya sea por cercanía o el contacto ya con impacto. Entonces acá podemos valorar todo lo que es el tiempo de reacción y muchas otras variables bastante interesantes. Okay. Acá lo que podemos ver es una aplicación ya bastante específica de lo que es la captura de movimiento tridimensional, en este caso en natación. Voy a adelantar un poco el tema del video, pero básicamente es un sistema de captura de movimiento tridimensional que nos permite tener cámaras dentro del agua o abajo del agua y por encima del nivel del agua. En otras palabras, podemos capturar de forma tridimensional todo el gesto de la natación como tal, y esto lo están utilizando en este caso en particular en el Comité Olímpico en Suecia para los atletas junior. Entonces, acá podemos ver cómo colocan los marcadores retroreflectivos y luego cuando ya empiezan a hacer la parte del análisis. Ahí pueden ver el gesto tridimensional donde ya tienen las capturas, y acá lo que pueden ver es, uno de los profesores, donde ven con el reporte un pre y un post y pueden valorar cada una de las técnicas como tal. Esto lo utilizan de una forma bastante práctica, no solo en investigación, para ver la salida desde el bloque y optimizar, por ejemplo, el ángulo en el que debe salir la persona. Y por supuesto la fuerza y demás. En otras palabras, son muchas variables que se pueden analizar con este tipo de tecnología. Esta siguiente tecnología se llama electromiografía superficial o EMG, y básicamente lo que hace es que tiene sensores que captan el potencial eléctrico que nos envía desde el cerebro a través del sistema nervioso central y hasta los músculos propiamente. Entonces, aquí lo que podemos ver es si, por ejemplo, el músculo está siendo activado o no en el momento X en particular, y también podemos ver si algún otro músculo está haciendo una compensación sobre el gesto propiamente.
Entonces esto lo utilizan también mucho la parte de los fisiatras, fisioterapeutas, por ejemplo, para ver si la persona ya está recuperada en un músculo en particular. También tenemos lo que se llaman las plataformas de fuerza, que pueden ser uniaxiales o triaxiales. Como pueden ver en la imagen, esto es en el Newcastle, en el club de fútbol en Inglaterra, donde básicamente tenemos las plataformas de fuerza y la persona realiza gestos como el salto contra movimiento o una prueba de fuerza isométrica, y podemos ver nuevamente, por ejemplo, la activación o la cantidad de fuerza que está generando en la parte de isquiotibiales en particular. Esto, por supuesto, en la parte de fútbol es clave y normalmente lo hacen antes del inicio de la temporada y durante la temporada de forma regular. Normalmente cada 1 o 2 semanas dependiendo del club. Y es una prueba bastante cotidiana. Para ir ya casi cerrando, está el tema del monitoreo de lesiones, que en realidad está bastante relacionado con lo que hemos conversado anteriormente. Y acá lo que quiero hacerles el comentario de forma personal es la parte de capacitación. Los felicito y las felicito por estar en esta capacitación del Comité Olímpico, pero también pues debemos ir más allá. Si realmente estamos como gestores deportivos, debemos realmente tratar de siempre estar pues a la vanguardia de lo que se está haciendo a nivel mundial, y para nadie es un secreto, pues hay que invertir también en ir a congresos o eventos internacionales y ojalá en otras áreas del mundo y no solo quedarnos con lo que estamos haciendo a nivel local. En este caso de la imagen es para el próximo año en Barcelona. Está bastante interesante la agenda. Acá se las dejo por si quieren luego revisarla con mayor detenimiento. Para ir casi cerrando, está el tema de de las tecnologías que podemos utilizar actualmente de forma bastante sencilla y de uso diario básicamente. Entonces, como hemos conversado anteriormente, tenemos todo lo que son los smartphones y los smartwatches, que quizás son algunas de las tecnologías más accesibles relativamente hoy por hoy. Y tenemos, por ejemplo, cómo poder hacer un tracking, un rastreo de cuáles fueron las partes donde estuvo una mejor velocidad, menor velocidad, cuánto fue la altitud, la distancia, etc. Entonces podemos ver para muchos deportes un control todavía más preciso de cómo están haciendo nuestros atletas los entrenamientos, inclusive si no es específicamente de su gesto deportivo o de su disciplina como tal. Tenemos también la parte de videos. Para nadie es un secreto, el video todavía hoy por hoy es una de las mejores formas de retroalimentación, donde realmente el atleta y la atleta pueden ver cómo está ejecutando ciertos gestos deportivos y pues puede mejorar a través de esta retroalimentación, que es pues bastante básica, pero no deja de tener obviamente un impacto normalmente bastante cuantificable. Y también pues ya hay muchos algoritmos que, por ejemplo, para el smartphone nos reconoce automáticamente si estamos corriendo, caminando, estamos en la elíptica, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues ya hay muchas tecnologías que, aun si no tenemos muchos recursos, podemos empezar a utilizar esta información para un mejor control de nuestros atletas como tal. Sin embargo, con esto hay que tener la precaución de que pues todas las tecnologías tienen sus limitantes prácticas al fin y al cabo, y obviamente estos wearables no son la excepción. En este caso es una comparación entre diferentes wearables para la parte de la cantidad de pasos, y es una investigación formal publicada en una revista científica. Y acá lo que podemos ver es la cantidad de pasos que cuantificó
cada uno de estos wearables, por ejemplo el Garmin, el Sony, de iHealth, etc. Entonces aquí hay, pues, los pueden leer y ven bastante. En el protocolo de investigación, lo que hicieron fue valorar a los 200, a los 500 y a los 1000 pasos cada uno de estos sistemas de una forma manual. En otras palabras, iban manualmente contando los pasos para, pues, saber que iban realmente bien, y después compararon cada una de las tecnologías para ver cuántos pasos había contado a ese punto como tal cada uno de ellos. Acá podemos ver, y les hago la pregunta, de todas estas tecnologías y viendo lo de los diagramas de caja que vimos anteriormente, ¿cuál sería su recomendación para este tipo de actividad? Ok, por razones obvias, pues no puedo saber sus respuestas. Sin embargo, lo que quiero que vean es que, por ejemplo, este tiene una precisión bastante aceptable, por ejemplo, en los 200 pasos. Este, por ejemplo, ya tiene un rango mucho mayor, entonces yo no lo escogería si mi rango de pasos va a ser 500. Y de igual forma, si andamos en los 1000, por ejemplo, este de acá, pues está bastante largo de lo que debiera estar. En otras palabras, para eso nos sirve la estadística y para saber realmente interpretar si los datos que estoy obteniendo son reales o no. Y por supuesto, pues tenemos que tener siempre precaución con las tecnologías que estemos utilizando y los datos que estamos obteniendo de los mismos. Finalmente, esto es un caso práctico. Acá podemos ver a un atleta en el Comité Olímpico, donde hicimos una prueba, no fue nada más que un demo, pero pues aprovechamos los datos para hacer, en este caso, la presentación como tal. Lo que vemos es el atleta con los sensores acá, en cada uno de los pies, y los datos que les voy a enseñar no son exactamente de esta prueba de marcha, sino cuando la atleta corrió con estos mismos sensores. Okay. El reporte que esto nos arroja, esto en el caso de Diana, podemos tener todos sus datos personales, y además de eso podemos tener, por ejemplo, algunas anotaciones especiales para, por ejemplo, si le van a enviar esto a su equipo multidisciplinario, y en especial, por ejemplo, la parte de preparación física y a la parte del equipo médico. Entonces, acá podemos ver que Diana tuvo anteriormente una lesión en el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha y también en la parte del menisco. Entonces, los datos que nos arroja, y estos son obviamente solo algunos de los datos, pero por lo menos para que tengan una idea, es el tiempo de contacto, donde podemos ver el tiempo de contacto o el tiempo que pasa la persona con el pie en el suelo. Y acá, desde una forma bastante sencilla, podemos ver si hacia lo más verde es mejor y lo rojo es un poco menos ideal, quizás. Entonces, en el caso de Diana, vemos que pudo haber hecho un contacto menor si su objetivo hubiese sido correcto. Obviamente, como les digo, esto fue nada más un tema de una prueba, pero para que tengamos los datos y una interpretación sencilla. Luego está el tema del impacto, del ángulo del impacto en el contacto inicial, que en este caso podemos ver cómo se comporta realmente. Entonces, si por ejemplo está más hacia esta parte negativa, eso quiere decir que está cayendo con el antepié, mientras que si está más hacia la derecha, está cayendo con el talón. Entonces, podemos ver cómo está cayendo o impactando a la persona justo en el momento del ataque como tal. También podemos ver la asimetría. Entonces, la asimetría básicamente se refiere a si está cargando más la pierna derecha que la izquierda o viceversa. Nadie es perfectamente simétrico, pero en especial si hubo un tema de lesiones
podemos ver cómo está esa carga o sobrecarga en alguno de los miembros como tal. En el caso particular de Diana, vemos que ella estaba cargando más hacia el lado derecho, lo cual es bastante interesante puesto que su lesión anterior fue en el lado derecho. Normalmente vamos a ver un comportamiento opuesto, que más bien cargan más hacia el lado no lesionado. Sin embargo, en el caso de Diana, pues pudo haber pasado algo de supercompensación o simple y sencillamente en el momento en que hicimos las mediciones y por el entrenamiento que estaba teniendo en ese momento, pues modificó su patrón como tal. Y por último, podemos ver acá una imagen pues bastante sencilla, quizás copiada de lo que son los videojuegos, donde podemos ver varias variables en forma simultánea. Entonces, en este caso, podemos ver la parte de la fase de vuelo, la cadencia, la regularidad, que lo que se refiere es qué tan regular fue cada uno de sus patrones o de sus impactos. Acá, por ejemplo, si esta variabilidad está muy baja, en este caso, pues fue prácticamente del 100%, pero si hay una alta variabilidad es que está cargando más de un lado que otro. También un dato bastante interesante es el stiffness o la rigidez, que lo que nos da es básicamente la rigidez del elemento como tal o del segmento como tal que está impactando. Esto nos ayuda mucho, en especial en atletas que tienen que correr largas distancias, para ver cómo está la parte de su oscilación vertical. Esto pues ya es un análisis un poco más detallado, pero como les digo, es una forma sencilla de obtener información. En fin, muchas gracias por su atención y muchos éxitos en sus gestiones. Esperamos que esta información les sea de provecho. El mensaje general es pues que ustedes como gestores deben tener una visión bastante amplia, tener por lo menos los conocimientos básicos de muchas áreas para pues poder tomar las decisiones más acertadas. Y si tienen alguna duda o comentario, me pueden contactar a mi correo de info@rpbiomechanics.com o también los compañeros del Comité Olímpico tienen mis datos de contacto. Muchas gracias, buen día y éxito en todas sus labores.